Hernández, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. En Buenos Días de Visión, 91.7 FM Quito, 107.7 FM Guayaquil, el doctor Augusto Barrera, actual alcalde de Quito, bienvenido, y el doctor Mauricio Rodas, candidato a la alcaldía de Quito de la Alianza Suma Vive, bienvenido. Escuché el debate durante las 3 horas en el que transcurrió él mismo. Estuve haciendo una recordación de las instrucciones que daba Adolf Hitler a Joseph Goebbels para que establezca ciertos principios de la propaganda, y que parece que a la perfección lo ha aplicado el candidato de la derecha política en la ciudad de Quito, Mauricio Rodas, para enfrentarse al otro candidato, Augusto Barrera. Hay también 2 autores que se llaman Anne Morelli y Michel Colon, que hablan sobre las reglas de la propaganda de guerra. Estos autores señalan, por ejemplo, que una de las reglas de la propaganda es el ocultamiento de los intereses económicos por parte de una de las partes. Hay también entre esas reglas de la propaganda de guerra y de la propaganda de guerra aplicada al ámbito de la política, la acusación al adversario de todos los males mientras se lo va satanizando. Primero quiero pedirte, Augusto, que no te alteres, no pierdas el control. De ninguna manera, yo estoy... No es necesario. Feliz día, amor y la amistad, así Mauricio. Tranquilo, yo creo que no es necesario. Se intercambian unos... Claro. Pero con todo gusto, por supuesto. Aquí afuera, con mucho gusto. Es más, yo, Augusto, te voy a regalar un chocolate por el Día de la Amistad para que endulces la vida y que te calmes. A usted también, Diego, con mucho gusto el chocolate. Esta es la respuesta para no decir qué pasa así con tranquilo, Damona, ¿no? No es necesario que te alteres, tranquilo. Mauricio Rodas empieza presentándose como una persona tranquila, pretende hacer creer a esa audiencia que el candidato Augusto Barrera es una persona exaltada, que es una persona prepotente. Y empieza con la broma del chocolate, el chocolate para tranquilizarse. Es decir, no es una cuestión inocente, no es una broma surgida espontáneamente de la cabeza de Mauricio Rodas. Es una broma o un mecanismo planificado para que la audiencia considere de que Augusto Barrera es un hombre exaltado. Él aparecía como un hombre respetuoso, amoroso en este Día del Amor y de la Amistad, un hombre jocoso, ¿sí? Con sal quiteña, mientras que al otro se lo hacía ver como, insisto, una persona exaltada, una persona agresiva. Eso forma parte de la estrategia que llevó el candidato Mauricio Rodas. Respecto a los supuestos nexos con el Partido Social Cristiano, yo he señalado con claridad de que yo fui parte de ese partido durante mi adolescencia en la cual también fui parte de una banda de rock. Sí. Liderada por Nebot. El sintetizador. Destacaba el sintetizador. El vocalista era Nebot. No, creo que canta muy bien, creo que tiene una voz un poquito ronca. Fue una dosis. Pero es que es fantástico. Yo creo que tiene una voz ronca. Podemos invitar a Metallica, Nebot. Sería interesante, vamos a ver si es que su voz ronca hace conjunto con la de Metallica, sería un experimento interesante. Dentro de estas reglas de la propaganda de guerra también está ocultar la historia, ¿no? Ocultar la historia o maquillar la historia. Por ejemplo, el decir que en mis años de juventud yo pertenecí al Partido Social Cristiano, del cual reniego como partido, pero no ideológicamente, porque podemos ver las imágenes como Mauricio Rodas se toma fotos junto a Uribe, como se toma fotos junto a Capriles, a quien defiende. Estamos viendo lo que está sucediendo en Venezuela, con varios muertos, varios heridos provocados por los seguidores de Capriles y por los seguidores de la derecha fascista venezolana. Y vemos entonces que reniega de esa historia e inmediatamente da un giro cuando dice que, igual que perteneció al Partido Social Cristiano, perteneció a una banda de rock. Pertenecer a una banda de rock no es nada malo, pero pertenecer a un partido de la derecha fascista en este país, de un gobierno que se caracterizó por la violación de los derechos humanos, sí es peligroso. Pero pretender renegar de eso y ocultar su pasado es parte de una estrategia de propaganda dentro de la política. Y eso es lo que pretendió Mauricio Rodas, pero insisto, dándole un giro, ¿no? Yo era social cristiano por una cuestión de juventud, tal vez estuve un poco perdido políticamente, pero también pertenecí a una banda de rock. E inmediatamente se libera de lo que es lo fundamental, el haber pertenecido a un partido de derecha. Pero además, no solamente que ha pertenecido a un partido de derecha, él es un hombre de la derecha.
¿sí? Su plan político, el modelo de un gobierno responsable, además que el sinnúmero de escritos que él ha realizado para la Fundación Ethos y los escritos y las declaraciones que ha hecho a la CNN, a Televistazo, a Teleamazonas, a la BBC, demuestran que es un hombre de derecha. Además que un hombre que defiende el modelo privatizador neoliberal y que pretende ocultarse diciendo que es un hombre del centro progresista. Se oculta la historia además porque el candidato Mauricio Rodas habla de que una de las peores alcaldías de Quito ha sido la de Augusto Barrera, desconociendo que aquí hubo alcaldes que luego también se proyectaron para la presidencia de este país, como Yamil Maguad, que sumieron a la ciudad en un caos rotundo. Eso es lo que desconoce este candidato. Una de las principales razones efectivamente de dificultades de un proceso constructivo son las expropiaciones. ¿Sabe quién es el abogado de la mayoría de litigios de expropiación en la Ruta Viva? No le han contado. El principal abogado de los litigios en la Ruta Viva es el señor Pedro Freire López. Señor Rodas, ¿cómo puede hablar de demora en la Ruta Viva? Le voy a leer los juicios. Su candidato es el principal abogado que le mete juicios al municipio para impedir que se haga la Ruta Viva, señor. Su candidato, el señor Pedro Freire, es el principal abogado que obstaculiza el desarrollo de la Ruta Viva. Augusto Barrera fue claro al denunciar la vinculación de la candidatura de Mauricio Rodas con sectores muy peligrosos para la ciudad de Quito, sectores económicamente poderosos vinculados al tráfico de tierras o que impiden que se realice la expropiación de tierras para la construcción de las vías que conducirían de mejor manera hacia el nuevo aeropuerto. Entonces, o el propio Ricaurte, y que habría que probar judicialmente si es que efectivamente estas personas tienen alguna vinculación con estos hechos que en definitiva son delictivos. Queremos cambiar el enfoque actual de castigo, sanción, persecución, asfixia a los quiteños con más y más impuestos, con multas exageradas, por un enfoque de apoyo, de servicio, de colaboración. Queremos extenderle la mano a los quiteños no para multarlos, sino para ayudarlos, para estimular que crezcan, que progresen. Queremos generar un Quito con condiciones para que todos vivamos con alegría en la ciudad, con seguridad, con la confianza de caminar seguros por nuestras calles, con un sistema de transporte público cómodo, efectivo, que conecte de manera ágil a todos los puntos de la ciudad. El discurso de Mauricio Rodas es un discurso bastante banal. Es un discurso superficial, es un discurso que apunta a las instancias reflexivas y prereflexivas de la audiencia. Me refiero a acudir a la parte sobre todo emocional. ¿Sí? Queremos un Quito moderno, nosotros somos hombres de bien, somos nuevos, somos frescos, queremos un Quito de progreso. Sí, efectivamente ese discurso puede calar en la psiquis de las personas. Pero lo que queremos nosotros escuchar es cómo realmente lo va a hacer. Vamos a iniciar la obra principal del metro. ¿Cuál es la obra principal del metro? El túnel, por donde van a circular los vagones. Esa que es la obra principal del metro todavía no se ha iniciado. Todavía ni siquiera se ha seleccionado a la empresa que lo va a construir. Nosotros sí vamos a iniciar la obra principal del metro y la vamos a concluir. Pero, como usted bien señala, Diego, eso todavía va a tardar un tiempo. Es muy fácil decir que se va a hacer una cosa con eficiencia sin tener el menor conocimiento del metro de Quito. Dice Mauricio Rodas que una de las primeras cuestiones que se debería hacer en cuanto a la construcción del metro de Quito es cavar los túneles por donde van a ir los vagones, pero no supo responder qué hacer en una ciudad en la que se entiende que debajo de las calles hay alcantarillado. En una ciudad en la que hay que hacer un estudio para evitar, por ejemplo, derrumbes. Entonces, no es cuestión simplemente de decir estas cosas las vamos a hacer, sino de decirlas técnicamente cómo se las va a resolver. Por decir, Mauricio Rodas dice que el candidato Augusto Barrera se refiere a cifras, a tomos de investigaciones realizadas para la construcción del metro. Nosotros, dice Mauricio Rodas, nos referimos a las personas, al ser humano. Es decir, acude a la parte sensible, a la parte emocional para ganar adeptos. Esa es una forma de engañar, de manipular la conciencia de las personas, que debemos tener mucho cuidado porque es un discurso en definitiva demagógico, es un discurso mentiroso.
El candidato desconoce los problemas de la ciudad. Hubiese sido bueno también verlo, sí, verlo, no solamente escucharlo, pero se nota un total desconocimiento de la ciudad, porque la ciudad de Quito es inmensa, pero el candidato parece que conoce, pretende dar nombres de barrios tradicionales, históricos de la ciudad de Quito, que claro, los ha tenido que visitar producto de la campaña, pero habría que analizar si es que este candidato, Mauricio Rodas, conoce efectivamente la ciudad y si es que antes de ser candidato a alcalde de la ciudad de Quito ya había hecho un recorrido por esos barrios de nuestra ciudad. Y se nota a todas leguas de que esta persona no había conocido la ciudad antes de ser candidato a alcalde.